En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Como os he dicho al comienzo de la misa, hoy celebramos este dogma, el Día de la Santísima Trinidad, y siempre cuando hacemos alguna fiesta de este tipo hay que aprovechar para un poquito de catequesis, lo primero. Si no hacemos catequesis en la Iglesia, cuando estamos todos reunidos, al final hasta las cosas más básicas se nos olvidan. ¿Qué es lo que los católicos, con el resto de los cristianos, confesamos en esta fiesta de hoy, este dogma? Un solo Dios, lo vamos a proclamar después en el credo, un solo Dios, tres personas distintas, un solo Dios, y sin embargo ese Dios único, una única naturaleza divina, son tres personas distintas, no son tres dioses, solo hay un Dios. Pero este Dios único es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Y se le llama el misterio de la Santísima Trinidad porque es un misterio. Es decir, es algo que no entra fácilmente en nuestra cabeza. Se pueden poner muchos ejemplos y los padres de la Iglesia los pusieron a su debido tiempo. Un triángulo, por ejemplo, un triángulo equilátero. Algunos diréis, uy, qué palabras, ¿no? Bueno, un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales y por lo tanto también los tres ángulos iguales. Un triángulo equilátero es un triángulo y sin embargo cada uno de los lados del triángulo es distinto al otro. Esto es un ejemplo que pusieron los antiguos y que al menos recordamos. Un solo Dios, tres personas distintas. Este único Dios lo hace todo. No es que el Dios Padre hace una cosa, el Dios Hijo hace otra cosa y el Dios Espíritu Santo hace otra. No, el único Dios lo hace todo. Pero lo hace a través del Padre o a través del Hijo o a través del Espíritu Santo. A esto se le llama en teología la economía trinitaria, que no significa que en la Trinidad estén haciendo economías, es una palabra teológica, la economía trinitaria. ¿Cómo actúa la Santísima Trinidad? Imaginaos una empresa que tiene tres divisiones, una de logística, por ejemplo, una de venta al público y otra de producción. Bueno, es la misma empresa, pero son tres empresas a su vez distintas. El único Dios hace las tres grandes cosas que decimos de Dios: crear, redimir y santificar. El único Dios, solo hay un Dios. Pero este único Dios crea a través del Padre, redime a través del Hijo y santifica a través del Espíritu. El único Dios. Por tanto, también Cristo crea, o también el Espíritu redime. Crea el único Dios, y por lo tanto Cristo, el Padre y el Espíritu crean. Cristo, el Padre y el Espíritu redimen. Cristo, el Padre y el Espíritu santifican. Pero crea a través del Padre, redime a través del Hijo, su sangre derramada, y santifica a través del Espíritu Santo. Esto es un poquito, nada más que un breve resumen de una asignatura que estudiamos que se llama Dios Uno y Trino. Fijaros, un año entero estudiando para deciros dos palabras. Bueno, hasta aquí el dogma, que no se nos olvide. Y siempre los dogmas son verdades de fe, que aceptamos por nuestra fe, nos ha enseñado Jesucristo, pero que cometeríamos un grave error si pensáramos que son verdades abstractas. Nada más práctico que una buena teoría. Por tanto, nada más práctico que un dogma.
¿qué consecuencias tiene para nuestra vida? Y es en esto en lo que me quiero detener un poco más. Muchas veces cuando rezamos, incluso oraciones tan frecuentemente rezadas como el Padre Nuestro, no siempre somos conscientes de lo que decimos. En el Padre Nuestro, entre otras cosas, decimos: que se haga tu voluntad, hablamos al Padre, por eso se llama Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que tenemos que vivir en la tierra como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? Este dogma de la Santísima Trinidad nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que Dios es familia. Dios es familia. 3. Una familia. Veremos después otra familia también de 3. La Sagrada Familia de José, de María y del Niño Jesús. Dios es familia. En el cielo, Dios es familia. Dios es familia. Y por lo tanto, en la tierra tenemos que vivir teniendo en cuenta que nuestra familia tiene que imitar a la familia del cielo. En la tierra como en el cielo. ¿Cómo vive la familia de Dios? Vive con 2 características: unidad y Trinidad. Dicho de otra forma, unidad y respeto. Así vive la familia de Dios. O sea, el Padre no pretende que el Hijo deje de ser el Hijo. O el Hijo no pretende que el Espíritu Santo deje de ser el Espíritu Santo. No pretende ninguno de ellos despersonalizar al otro. Son personas, decimos, un solo Dios, 3 personas distintas. El Padre está contento de que el Hijo sea distinto y ambos están contentos de que el Espíritu Santo sea distinto. No consideran la diferencia como un peligro. No consideran la existencia del otro en tanto que distinto como algo que hay que suprimir. Quizá vais entendiendo ya por qué esto es tan práctico, ¿verdad? Si nosotros tenemos que vivir en la tierra como en el cielo, tenemos que empezar a valorar las 2 cosas que la familia del cielo vive: unidad y respeto. Unidad. Esto es lo primero que decimos de Dios. Ahora, cuando confesemos en el credo, diremos: creo en un solo Dios. El primer valor es la unidad. Primer valor. En orden de importancia. Primer valor, la unidad. Es decir, nosotros en la familia, en nuestra familia, en la familia que es una comunidad parroquial, un movimiento de espiritualidad, una diócesis, la Iglesia Católica, la sociedad, el género humano, lo primero que tenemos que valorar es la unidad. Hay que trabajar por la unidad. Y esto es una tarea, máxime cuanto que la unidad está continuamente en peligro. En la patria, está en peligro en el hogar, está en peligro en la sociedad, está en peligro en la Iglesia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en el cielo hay unidad y en la tierra tiene que haber unidad. ¿Cómo es posible vivir en la tierra como en el cielo? Pagando el precio que pagan en el cielo. El precio es uno: el amor. Y yo creo que esto es una de las dificultades mayores con que nos encontramos, o yo al menos me encuentro, para explicar a cualquiera que vive, porque si vives, vives en familia, o si vives, vives en sociedad, o si vives, vives en una empresa, o vives en una comunidad, a cualquiera que vive. Siempre vivimos con otros. Me cuesta mucho trabajo que entiendan que hay que pagar un precio. No hay forma de que esto lo entiendan. Y quisiera que vosotros lo entendierais. Hay que pagar un precio. Cuando digo que hay que pagar un precio, no significa, no quiero decir eso de que todo el mundo tiene un precio. Eso es otra cosa. Quiero decir que la familia tiene un precio. Pero que también tiene un precio vivir en una comunidad de vecinos. Y también tiene un precio vivir en una comunidad religiosa. Y también tiene un precio tener un trabajo y vivir en relación con unos compañeros en una empresa. Y también tiene un precio vivir en una ciudad y vivir en un país.
Y es terrible ver que cada vez más quieren beneficiarse sin pagar el precio. Quiero tener familia, es un anhelo universal. Quiero tener familia, pero no quiero pagar el precio de la familia. ¿Pero cómo vas a tener familia? Quiero tener amigos, pero no quiero pagar el precio de la amistad. ¿Pero cómo vas a tener amigos? Quiero tener un trabajo. Bien, no sé si la gente quiere tener un trabajo o quiere tener un sueldo, que son cosas distintas, pero damos por supuesto de que todo el mundo quiere tener un trabajo. Bueno, quiero tener un trabajo y tendrás que pagar el precio de ir a tus horas al trabajo, de ser un buen profesional, de cumplir, digo yo. Si no, que te van a mantener ahí, así simplemente por tu cara bonita. Es decir, este concepto de que hay que pagar un precio por las cosas, hoy ha desaparecido, incluso de nuestro lenguaje. Y por eso cuando decimos en la tierra como en el cielo, decimos, ¿qué precio pagan en el cielo? Pagan el precio de la unidad. Y ese precio de la unidad es el precio del amor. Y ese precio del amor consiste en saber ceder. La gente no sabe ceder. No digo, y la Iglesia jamás lo ha dicho, que en la vida hay que ceder en todo. Eso la Iglesia jamás lo ha dicho. En la vida no hay que ceder en todo. Nunca la Iglesia ha dicho eso. En la vida no hay que ceder en todo. Lo que la Iglesia dice es que en la vida hay que ceder mucho, que no es lo mismo. Pero lo que hoy nos encontramos es que la gente no quiere ceder en nada, que tampoco es lo mismo. Claro que no hay que ceder en todo, por supuesto que no. ¿Desde cuándo la Iglesia ha dicho que la mujer tiene que aguantar que su marido la pegue? Jamás ha dicho la Iglesia eso. En la vida no hay que ceder en todo, eso es un error. Pero tampoco la situación actual en que no se cede en nada o se cede en demasiado poco. En la vida, y yo creo que los mayores lo sabemos perfectamente, en la vida hay que aprender a ceder en mucho. No en todo, pero sí en mucho. Y si no aprendes a ceder en mucho de verdad, pues no puedes tener familia. Tampoco puedes tener un trabajo. Tampoco puedes tener amigos. Te conviertes en una persona huraña, solitaria, que tiene que vivir, qué sé yo, en un desierto y alimentándose de lo que produce la arena, porque en cuanto tienes relación con alguien tienes que aprender a ceder en cualquier lugar. Repito, es una lección que aprendes con los años y cuanto antes la aprendas mejor. El precio del amor, aprender a ceder, no en todo, pero sí en mucho, en mucho. ¿Cuál es el otro precio a pagar? Unidad y respeto. El otro precio es el del respeto. Tienes que aprender a respetar al otro. Es decir, tienes que aprender que el otro es distinto y que es un don para ti que sea distinto. No es un peligro, no es algo que hay que suprimir, es una riqueza. La diferencia es un don. Que el otro sea más joven que tú, que tengas hijos adolescentes, ciertamente podrá ser en muchos momentos una enorme incomodidad. Pero también es un don para ti. ¿Qué ocurriría si no tuvieras hijos? Que tengas papás ancianos que tienen sus dificultades físicas o mentales, es un don para ti. Un día los perderás y seguramente lo que echarás muchísimo en falta. Que tu mujer sea una mujer y que por lo tanto sea muy distinta de ti, en algunos momentos seguramente es un fastidio, pero es un don para ti. Que tu marido sea un hombre y que sea tan distinto de ti, también en un momento que es un fastidio, pero es un don para ti. Es decir, tenemos que aprender a experimentar las diferencias como dones y no como amenazas. Este equilibrio entre estas dos fuerzas que pueden por sí mismas separarse y autodestruirse, este equilibrio es el amor. Y esto es lo que nos enseña Dios. Unidad y respeto. Valora la unidad, trabaja por la unidad, aprende a ceder, aprende a ceder. Aprende que tienes que pasar por mucho en la vida para mantener tu familia unida, que tienes que pasar por mucho, no por todo, pero sí por mucho. Aprende a ceder, pero también aprende a respetar. Ambos, todos. Si uno cede siempre y el otro no cede nunca, si uno respeta y el otro no respeta nunca,
quizá estás entrando en esas líneas rojas en las cuales ya no debes entrar. Quizá. Pero hasta que se llega a la línea roja hay mucho recorrido, ¿eh? En el fondo, repito, todo es cuestión de amor. Cuando uno ama, cede. Cuando uno ama, respeta. Creo que en buena medida los problemas que tenemos, por ejemplo, en nuestra patria, o los problemas que tenemos en la Iglesia, proceden de ahí, de que no sabemos valorar la unidad, ni sabemos valorar el respeto debido a los que son distintos. Ayer se celebró un partido de fútbol en el cual se pitó el himno de España, se silbó y se insultó a lo que representa la unidad en España. Pues eso a mí no me parece bien. También a mí me hubiera parecido mal si se hubiera silbado al himno de una región. Nosotros tenemos que aprender a valorar la unidad y aceptar con alegría que somos diferentes, siempre y cuando esa diferencia no se convierta en anarquía que destruye la unidad, y siempre y cuando esa unidad no se convierta en dictadura que no respeta las legítimas diferencias. Esto es lo que nos enseña Dios. Esto es lo que hoy recordamos. La unidad como primer valor y el respeto a las legítimas diferencias a continuación. Pidámosle al Señor esto para nuestra patria, en un momento difícil como el que vivimos, para nuestra familia, que seguramente también pasa momentos de dificultad, para nuestra Iglesia, que aprendamos que hay unos valores, los que se desprenden del Evangelio, que no pueden ser cuestionados, que no son objeto de debate, de opinión, de votos, pero que aprendamos también que hay otras cosas que pueden presentarse de distinta manera, unidos en lo esencial, en los dogmas, en la enseñanza de 2000 años de la Iglesia que se desprende del Santo Evangelio, unidos en lo esencial y respetar las legítimas diferencias. Ahora fijaros, un dogma aparentemente tan abstracto, la Santísima Trinidad, es uno de los dogmas más prácticos que podemos encontrar. Vive en la tierra como en el cielo. Paga el precio de la unidad y paga el precio también de aceptar que el otro es distinto y que por ser distinto es un don para ti. Que así sea.